Bienvenida a este curso de Laboratorio de Cómputo 4 que consta de 3 unidades. En la sesión virtual que vamos a tener, les voy a explicar bien o vamos a tratar el tema sobre la programación, de qué nos sirve estudiar nosotros programación, sobre qué es un algoritmo. Vamos a ver un poquito de teoría, ¿sí? Para empezar lo que es la primera unidad. Les explico que voy a estar haciendo videos tutoriales para desarrollar o realizar las actividades de cada semana, las prácticas de cada semana. Como ustedes conocen, ya saben lo que son los cuestionarios, que ustedes mismos deben ver la guía y estudiar un poquito lo que viene en la guía para poder contestar los cuestionarios. Pero las prácticas, para ello a veces es un poquito complicado. Entonces, para eso son los videos tutoriales que voy a estar mandándoles, ya sea cada semana o cada 15 días, para explicar cada práctica, una practicar o un encamina tus habilidades o un subproducto procedimental que les pida en plataforma. En este caso en este video tutorial explico lo que vamos a ver en la semana número 1 en a practicar página 20, ¿sí? Algunas actividades o prácticas voy a estarlas cambiando debido a que algunas a mí en lo particular se me hacen un poquito complejas para que lo vean ustedes. Entonces voy a cambiar algunos problemas para facilitarles a ustedes el trabajo y que comprendamos mejor la información. Bien, en el consejo que yo les doy: siempre lean la información, dense el tiempo. Es muy poca la información, pero léanla con detenimiento y sobre todo vean los videos que aparecen aquí en la parte de abajo. Si ustedes le dan clic, van a poder ver videos, como en este caso nos manda a ver el primer video, que es algoritmos formales. Les pido de favor que lo vean de manera detenida, que lo analicen. Esa información es muy importante. Así, igual cada práctica, vean el video que les sugiere la academia, ¿sí? Ahí van a tener los videos ordenados. Por ejemplo, vean el primer video para que le entendamos a lo que vamos en la información, y les explico cómo realizar la primera actividad. Primero que nada, esta actividad que viene aquí, este problema que es una asociación, una progresión aritmética, este problema no lo vamos a hacer. En los grupos que yo estoy dando clases vamos a cambiarlo por otro problema, ¿sí? Ya que se me hace un poquito complejo para hacerlo en algoritmo, voy a hacer otro ejemplo más fácil para que podamos entender mejor. Entonces, esto que está aquí, este problema no lo van a hacer, sino van a realizar el siguiente, el cual les voy a explicar primero cómo hacer un algoritmo desde cero. Bien, entonces el primer algoritmo que les voy a explicar es uno sencillo. Les explico que un algoritmo es una serie de pasos. ¿Y por qué estamos viendo algoritmos en informática? Bien, resulta que nosotros tenemos que darle órdenes a una computadora mediante pasos para que pueda realizarse o crearse un programa. Entonces es muy importante saber diseñar y crear un algoritmo para aprender a programar. Es el primer paso. Por ejemplo, en este caso el problema es obtener la suma de dos números. En pocas palabras, vamos a crear un programa. Fíjense bien, vamos a crear un programa sencillito, el cual sume dos números. O sea, vamos a crear un algoritmo que posteriormente lo vamos a pasarlo a la computadora, pero en él tenemos que describir los pasos para que el programa pueda sumar dos números que no se conocen. Muy bien,
Antes que nada es importante siempre, antes de empezar el algoritmo, encontrar qué variables y qué fórmula vamos a emplear para resolver el problema. A eso se le llama la fase 1. Bien, para sumar dos números, ¿qué fórmula empleamos? Pues bien, ¿cuál es la fórmula? Sumar el número 1 más el número 2. Como pueden ver ahí, y lo voy a señalar, el número 1 más número 2, y eso me va a dar igual a la suma. Aquí deben tener claro que se deben utilizar variables. ¿Qué son las variables? Ya lo vimos en la sesión, pero es más que nada un espacio de memoria donde puede contener un valor que puede cambiar o que va a cambiar y que tal vez no conocemos. En este caso, por ejemplo, esto que ven aquí, num-1, es una variable. Ustedes le pueden poner el nombre que quieran a la variable. Si yo le quiero llamar, es más, n1 también lo puedo hacer, y si le quiero llamar a num-2, le puedo poner n2, también no hay ningún problema. Nosotros le podemos poner el nombre que queramos a la variable, pero debemos identificar con ese nombre que ahí voy a guardar cierto dato. ¿Sí? Como voy a sumar dos números que no conozco, pues les voy a llamar num1 y num2, y a la variable suma, que ahí va a contener el resultado, le puedo llamar suma o le puedo llamar resultado. Aquí están las variables que yo estoy poniendo en la fórmula, si se fijan: suma, coma, también la variable num-1, coma, y la variable num-2. Vemos que tienen el mismo nombre, así le debo poner el mismo nombre que le puse aquí, también el nombre de las variables, ¿sí? Entonces, en la fase 1 tengo que poner la fórmula y las variables que voy a utilizar. Ahora sí, el algoritmo siempre se va a poner en el paso 1 inicio, siempre inicio. Paso 2, siempre voy a inicializar variables. Siempre van a poner paso 2, inicializar variables, y voy a poner los nombres de las variables que yo le puse aquí en la fase 1. Los mismos nombres los voy a poner aquí: num-1, num-2 y suma. En este caso son estas variables, y ahí las pongo, y nada más les pongo igual a 0. Luego vamos a ver por qué, de qué sirve, pero véanlo como una regla que siempre voy a poner en el paso 2, inicializar variables. Siempre voy a poner el nombre de la variable igual a 0, coma, el nombre de la variable igual a 0. En el paso 3 siempre voy a poner un decir, y aquí dentro del decir, o bueno, después de poner decir dos puntos, tengo que abrir comillas. Después de poner dos puntos, después del decir pongo comillas, y dentro de las comillas voy a poner para qué sirve este algoritmo. En este caso, ¿para qué sirve este algoritmo? Sirve para obtener la suma de dos números. En el paso 4 voy a preguntar. ¿Por qué voy a preguntar algo? Bien, es importante que vean que estos pasos, haz de cuenta que se los vamos a dar a la computadora, y como nosotros no conocemos cuál es el valor del num1, o sea que el usuario, la persona que va a utilizar este programa, que es una mini calculadora que va a sumar nada más dos números, imagínense eso, es necesario que él lo ponga. Entonces, en el paso 4 yo le estoy diciendo a la computadora, pregunta, da cuenta que le estoy indicando a la computadora que haga la pregunta para conocer cuál es el valor del primer número a sumar. Entonces, en el paso 4
van a poner, a la hora de crear el algoritmo, preguntar qué es lo que necesitamos saber para poder resolver el problema. Pues necesitamos preguntar cuál es el primer número. Entonces aquí pueden preguntar, después de entre comillas, como pueden ver, al igual que el decir, van a poner la pregunta, pues cuál es el primer número que quieres sumar, o dame el valor del primer número a sumar. Siempre después de preguntar va el paso 5, en este caso es asignar respuesta. Cuando preguntamos, siempre vamos a asignar respuesta. En este caso, como preguntamos cuál es el valor del primer número, tenemos que asignar el valor de la respuesta a una variable. ¿A cuál variable? Pues a num-1, porque ahí voy a guardar el valor que ponga el usuario en esa variable. Ahora, ya que pregunté por el primer número, pues necesito saber el segundo número a sumar para poder sacar el resultado, y vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a volver a preguntar ahora cuál es el segundo número a sumar, o cuál es el número 2, y después en el paso 7 pues voy a asignar respuesta. Acuérdense que siempre después de preguntar se asigna respuesta. Ahora, ¿qué variable voy a asignar respuesta? Como pregunté por el número 2, voy a asignar respuesta a la variable número 2. Paso 8 es aplicar fórmula. Dice aquí, paso 8, después de que ya tengo valor en las variables, necesito, para poder sacar el resultado, pues necesito decirle a la computadora que saque cierta fórmula para obtener la suma. ¿Cuál es la fórmula? Le tengo que indicar a la computadora en el paso 8, en este caso. La fórmula es num1 más num2 me va a dar igual a la suma. ¿Sí? Paso 9, tengo que, en este caso, tengo que mostrar, después de que saco la fórmula, pues tengo que mostrar cuál es el resultado. Ese es el objetivo del programa. Entonces, mediante este paso, decir, aquí puse la suma de dos números es, cierro comillas, y pongo el nombre de la variable que quiero mostrar, y antes un símbolo de más. Por último, el fin. Les explico nuevamente. Esto que estamos haciendo es un algoritmo que posteriormente se pasa al lenguaje de programación para que la computadora lo pueda realizar. Pero por lo pronto lo estoy haciendo con mis propias palabras, o con mis palabras, siguiendo un orden. En el paso 2, en el primer paso, bueno, en el primer paso les indico a la computadora que voy a iniciar el programa. En el paso 2 le indico a la computadora que tiene que crear 3 espacios de memoria, porque voy a ocupar 3 variables. Una variable que se llame num1, una variable que se llame num2 y una variable que se llame suma, para poder resolver el problema de sacar la suma de dos números. Entonces ahí le estoy indicando a la computadora que cree esas 3 variables, y si se fijan tienen un valor de 0. O sea, le estoy indicando a la computadora, crea este espacio de memoria que se llama num1 y ponle un 0, crea este espacio de memoria que se llama num2 y ponle un valor de 0 por lo pronto, y de suma también ponle un valor de 0 porque no conozco su valor. Paso 3, le indico a la computadora que muestre este mensaje. Imagínense que le estoy dando a orden a la computadora que muestre el mensaje en pantalla. Este algoritmo sirve para obtener la suma de dos números. La persona que va a ejecutar este programa ya va a ver para qué sirve el mismo, ¿sí? Ok, sirve para obtener la suma de dos números. Paso 4. ¿Cuál es el valor del primer número a sumar?
¿Por qué estoy preguntando esto? Porque ocupo preguntarle a la persona que está en la computadora usando este programa, pues qué número va a utilizar. Vamos a suponer que el usuario puso un 5, ¿sí? Que cuando vio la pregunta en el paso 4 le puso un 5. Después le indico a la computadora en el paso 5 que asigne esa respuesta, ese número 5, lo asigne a la variable num1. Num1, como ven aquí, ya no va a tener un valor de 0. Aquí ya va a tener un valor de 5. ¿Ok? Después vuelvo a preguntar, o le indico a la computadora que pregunte cuál es el segundo número que quiere sumar la persona. Vamos a suponer que la persona puso un 3. Ok. En el paso 7 le indico a la computadora que guarde ese número 3, ese 3 que puso el usuario, lo guarde en la variable num2. Num2 ya no va a tener valor de 0, va a tener un valor de 3. Entonces, en el paso 8 ya tengo que, como ya tengo los dos valores que ocupo, ya puedo hacer la suma. Entonces va a sumar la variable num1 que vale 5, va a sumarle la variable num2 que vale 3, va a hacer la operación y lo va a guardar en la variable suma. Suma ya no va a valer 0, sino que va a tomar el valor de 8. Y a la hora de mostrar, pues ya va a decir la suma de dos números es, y esto que ven aquí como más suma, véanlo que va a mostrar el valor que tiene esa variable, que es un 8. Entonces en total va a decir al último la suma de dos números es 8. Esto es un ejemplo sencillo de un algoritmo formal, y lo que van a realizar en la práctica ustedes es hacer un algoritmo que obtenga la multiplicación de tres números, no que sume ahora dos números como vemos aquí. Esto es para sumar dos números. Ahora ustedes hagan un algoritmo que obtenga la multiplicación de tres números. Entonces van a crear un algoritmo el cual obtenga la multiplicación de tres números, y ese es el que me van a enviar en esta primera semana. Así como pueden ver, en lugar de enviar esto de sucesión aritmética o hacer un algoritmo para encontrar la sucesión aritmética, van a enviarme el algoritmo para multiplicar tres números, y de igual forma le ponen las mismas iniciales. Esto lo van a hacer en un documento de Word, como dice aquí, un documento de Word, y lo envían para la revisión.